Bueno chicos, sean todos bienvenidos a esta especie de masterclass, lo prometido es deuda. Aquí el día de hoy vamos a reforzar y vamos a mostrar la operativa del día, entendiendo que el día de hoy operamos el activo del oro, uno de nuestros activos que más visualizamos dentro de todo, siempre partiendo, comunicándole a toda la comunidad privada para que pueda conectarse con este llamado, ¿no? Para activarnos en la sesión operativa. Aquí mandamos el enlace y todos los que puedan ingresar hacen parte de estos en vivos que hacemos día a día dentro de nuestra comunidad privada y también en nuestra comunidad gratuita. El día de hoy fue compartido este enlace, así que si te quieres unir a esta comunidad gratuita es sencillo, me puedes pedir el enlace de Telegram o incluso el canal de WhatsApp que tenemos, especies de masterclass y operativas en vivo. ¿Qué vamos a reforzar el día de hoy? Lo más importante, ¿verdad? No importa la técnica, tú hoy vas a poner en contexto un poquito del cómo yo entré aquí en este trade, cuáles fueron los factores técnicos que yo pude visualizar para tomar esta decisión, pero más allá de eso, lo que quiero que te lleves es el manejo, ¿verdad?, que se le dio al trade una vez estando dentro de él, una vez que se toma la decisión de ejecutar, ¿verdad? Y esto aplica para cualquier sistema. Usted dentro de su plan de trading, por eso yo siempre separo dentro de mi plan de trading un plan de gestión. Cómo yo voy a gestionar mi trade una vez que estoy dentro de él. Y esto te lo va a dar a ti un backtesting sobre tu técnica y además, pues todo lo que la data que tú puedas haber recopilado dentro de ese backtesting te va a hacer agarrar confianza dentro de este método que estés aplicando o estrategia. Yo te voy a explicar hoy mi método o mi técnica que apliqué para este trade en específico y la gestión de riesgo, la gestión del trade que yo consideré y el paso a paso de lo que se fue desarrollando hasta alcanzar el profit target, como yo le digo también, ¿no? El popular take profit. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Lo primero que tú vamos a ver es ya el análisis ya realizado, ¿no? Como que todo compuesto. Entonces yo voy a colocar estas herramientas que yo dibujé a lo largo del camino de que se iba gestionando, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú veas cómo empecé yo desde cero el día de hoy. ¿Listo? ¿Cómo empecé yo desde cero? Cada línea de esta, cada flecha, cumple un propósito dentro de mi plan de gestión. Como pueden ver, hay una línea que simplemente para colocar break-even, otro para mover el stop loss, y así de cierta manera ir asegurando ganancias mediante la estructura y el precio va avanzando. Y además, una de las estructuras o lo que simulaba que podía pasar, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando aperturamos la sesión, vamos a colocar esto por acá, ¿sí? Cuando aperturamos la sesión del día de hoy, esto no estaba, ¿sí? Esto tampoco estaba. Solamente yo tenía como referencia, y esto tampoco estaba, ¿listo? Recuerden que hoy es lunes, inicio de semana, en donde yo, pues básicamente empiezo a ver el mercado de este contexto y el mercado estaba así, de esta manera, ¿no? Obviamente no había pasado todo este movimiento. ¿Qué sucede? Desde la semana pasada, ¿verdad? Yo he venido analizando en temporalidades mayores, que en el contexto, lo bueno de tener un poco de contexto, ¿verdad? De las temporalidades diarias o incluso temporalidades mayores, vengo analizando de que el mercado viene en una estructura bajista, ¿sí? En una estructura bajista en lo que son time frames mayores. Como lo ven acá, un poco de H4. Aquí el mercado nunca superó esta zona, incluso vino a tocar nuevamente esta zona ineficiente que el mercado pudo haber dejado acá y a su vez ocasionado esta ruptura. O sea, quiere decir que es muy probable que el mercado se fuera a meter acá, dándome por ende un nuevo impulso, retroceso que aún no supera esta zona y dejándome todavía más pistas de que el mercado quiere seguir su camino bajista en temporalidades mayores. Pero ¿qué pasa? Más allá de eso, yo evidencio, ¿verdad? Dentro de todo este rango, evidencio que por encima de esta zona, por encima de este punto estructural, todavía queda la posibilidad de que el mercado venga a mitigar estas zonas. ¿Qué pasa? ¿Sí? Mitigar, ¿por qué lo digo mitigar? Ya que desde este punto máximo hasta este punto mínimo, ¿verdad? Que fue donde el mercado hizo su mayor caída, vemos que el mercado nunca había retrocedido por encima del 50%, a su vez llegando acá casi al 61%,
Y uno de los puntos donde yo busco operar el oro es en un nivel de Fibonacci del 75%. Listo, según mi técnica, según mi método, que es básicamente soportada en oferta y demanda, zona de oferta y demanda, acción de precio y las ineficiencias. ¿Sí? Es una de las técnicas que más ejecuto en el día a día en mis zonas operativas. Entonces, en vista de esto, me doy cuenta, ¿verdad?, de que el mercado empieza a hacer, vean acá, todo este análisis lo hago debido a darle un contexto macro. Veo que este punto mínimo que dejó el mercado acá, aquí, quiero resaltar algo, los detalles van a ser muy importantes. Siempre recalco que un buen trader es un buen observador y empiezo a observar que este punto mínimo que me genera el mercado acá lo hace con una especie de mecha, ¿sí? Muchos conocen eso como una toma de liquidez, como una sacada de liquidez, un barrido de liquidez, y está súper bien porque al final del día en los puntos estructurales máximos y mínimos lo que hay son dinero, ¿sí? Cuando vemos que eso sucede con una mecha, quiere decir que en algún momento el precio llegó a estar en ese punto, pero no cerró, no mantuvo el volumen suficiente para cerrar por debajo de ese punto mínimo. Por ende, también lo puedo considerar como una barrida, como una toma de liquidez, ¿verdad? Y veo que el mercado empieza a hacer una especie de retrocesos, ¿sí? Y esa especie de retrocesos dentro de esta zona, ¿podía buscar operaciones alcistas? Claro que sí, porque aquí ya entiendo que estoy en un contexto de retroceso. Pero ¿qué sucede una vez el mercado me toca un nivel de Fibonacci tan importante como lo es casi el 61.8, ¿verdad? Desde este punto máximo, ¿sí? Hasta este retroceso, ya me dice el mercado, una de mis reglas también es que por encima del 50% es que yo voy a empezar a buscar ventas. De resto, no voy a buscar ventas, ¿sí? Entonces, una vez yo identifico esa zona, una vez yo identifico que el mercado a través de los días jueves, viernes de la semana pasada me hace esa especie de retrocesos, ¿sí? Noto, ¿verdad? Noto que en el último fractal, en el último punto máximo que es este, claramente, y en el último mínimo que fue este, totalmente válido, ya que me lo rompe este punto estructural que tenemos acá, lo rompe con cuerpo, ¿sí? Lo rompe con cuerpo con esta vela y a su vez pues ya deja estas mechas por acá, ¿no? Entendiendo esto, puedo evidenciar, ¿sí? Puedo evidenciar que tenemos una zona donde el mercado acumuló aquí, ¿verdad? Y luego generó una distribución con bastante fuerza que incluso fue el origen, esta zona fue el origen, ¿verdad? El origen, vamos a darle acá un contexto, el origen del movimiento. Listo, el origen del movimiento. Entonces, como esa es la zona del origen del movimiento, para mí la voy a tomar como una zona de oferta también importante. ¿Por qué? Porque el mercado, a partir de esta zona, ¿verdad?, generó una ruptura importante del precio y su estructura. Ahora, cuando el mercado llegue ahí, yo voy a poner un poco de atención en vista de que ya está por encima del 50% de lo antes mencionados y a su vez, ¿verdad? Y a su vez voy a ver el comportamiento de su estructura. ¿Qué pasa? Que al yo ver cómo llega la estructura, recuerden que estamos en 4 horas, ¿sí? Miren cómo la estructura de 4 horas hace acto de presencia al tocar esa zona. ¿Listo? Ese es el punto. ¿Cuál es el punto mínimo antes de que el mercado tocara la zona esta de aquí arriba? Esta zona de oferta identificada por lo anteriormente comentado. El punto mínimo anterior es este señor que está aquí. ¿Sí ves? Este señor que está aquí. Y ese señor va a jugar un punto clave en la decisión del día de hoy. Ya vas a ver el porqué. Hasta ahí lo dejo. ¿Listo? Esto lo podemos, bueno, dejémoslo por el momento para ir avanzando. Vemos que el mercado llega, toca, hace su rechazo, empieza a mostrar velas de rechazo, velas de agotamiento, cansancio en la estructura de vendedores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos acá una mecha, un patrón envolvente, ¿sí? Una vela que envuelve todas estas 4 velas, 5 velas, todo este movimiento
hace un retesteo a la zona luego de que quiebra con fuerza, retestea la zona, vuelve a retestear la zona, vuelve a tocar la zona, incluso a entrar, pero ni siquiera cierra en esa zona. Cierra por debajo con una vela alcista y aún sigue su movimiento bajista, dándome unos mínimos cada vez más bajos. ¿Qué sucede? Entra esta vela que estamos viendo acá, ¿sí? Esta vela blanca que estamos viendo acá entra con mucho volumen. Esto creo que fue el día miércoles de la semana pasada. Entra con mucho volumen, ¿verdad? Dejándome así una ineficiencia en el precio, ¿sí? Y aparte de la ineficiencia que me deja del precio, es la vela que ocasiona la ruptura final de este punto estructural, ¿sí? Esta vela fuerte finalmente es la que me dice a mí en la misma temporalidad, ojo, en el mismo marco temporal, ¿sí? No me he bajado de marco temporal, no he movido la temporalidad y por eso lo logro identificar, ¿verdad? Porque en esta misma temporalidad es la causante de la ruptura de este punto estructural que vamos a tener aquí marcado. ¿Listo? ¿Qué me dice eso? De que ya me confirma una vez más todo este agotamiento, todo este rechazo que tuvimos por acá, ¿verdad? Y a su vez me trae a tiempo y espacio. Cuando yo digo tiempo y espacio, que me trae a tiempo y espacio, es lo siguiente. Si esto fue el miércoles pasado, ya tengo una referencia, ¿no? De esta zona. Ok, tiramos toda esta zona como zona de oferta. Deme un segundo que aquí pasó algo. Ok, volvimos. Tiramos toda esta zona como zona de oferta y esa va a ser nuestra zona de estudio, básicamente, para el día de hoy. ¿Por qué? Porque el mercado el día de hoy se encontraba más o menos por acá, ¿sí? Más o menos por acá. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando bajamos temporalidades. Cuando ya nosotros bajamos a las temporalidades, nos empezamos a ubicar, empezamos a ver el mercado, cómo ha rechazado en estos sectores, ¿sí? Cómo ha rechazado una vez, entró nuevamente en rango, vuelve a entrar por debajo, testea la zona, vuelve a estar por debajo, vuelve a tocar y nace una envolvente. ¿Sí? Nace esta vela envolvente. Como pueden ver, esta es la primera zona que yo el día de hoy marco para tener el mismo contexto. Esto que vi acá, estoy viéndolo acá. Posiblemente muchas personas vean esto como una especie de order blocks y todo. Y básicamente yo lo veo como una zona de oferta porque más allá de que puede tener un criterio para muchas personas que conocen la teoría de Smart Money o algo con conceptos de order block, más allá de eso, esta zona, ¿sí? Aparte de ser una vela envolvente y luego esto, viene de esta y viene incluso derivada de esta zona. O sea, es hacer o buscar de que el precio haga lo mismo para seguir su camino. ¿Qué sucede? Estamos a día lunes, inicio de semana, en donde las volatilidades, cuando apertura el mercado, tampoco son tan fuertes, ¿verdad? Y digo, bueno, bajamos a una temporalidad de 30, 15 minutos más o menos, ¿verdad? Si ustedes pueden ver que esta zona es la que yo marco primeramente e incluso el precio de los 4100 era un precio atractivo, la zona que yo marqué, aparte de esta, no fue esta zona, sino que abarqué todo este sector, ¿sí? ¿Por qué abarqué todo este sector? Porque entiendo de que aquí el mercado pudo estar en un periodo, ¿verdad?, de acumulación acá, donde estuvo consolidado hasta distribuir hacia ese sector. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo toda esta zona de referencia para cuando el mercado venga, ¿no? Es lo que estimo, ¿sí? Es lo que estimo. Aparte de eso, tengo puntos de liquidez previos que me pueden servir como guía para que vengan, haga un barrido de liquidez de estos puntos estructurales de acá, entre a la zona y caiga. Eso es lo que estoy viendo hasta el momento en un análisis macro y si se dan cuenta es lo que incluso compartí en la comunidad privada, siendo 100% transparente con mis alumnos y la forma en la que estoy viendo el mercado. Si ven, esto es lo que marco, esto es lo que envío. Entonces, una vez identificado ese punto, vean que incluso le lanzo una especie de FIBO, ¿verdad?, que había dado el retroceso hasta acá y buscaba estar en el 75%. Incluso por encima del 61.8.
¿Listo? Respetando siempre el plan, la técnica y el método. Ahora, importante, cuando el mercado llega en horas de la apertura, aquí activo yo mis Kilson, ¿verdad? Importante activar las Kilson para ubicarme en tiempo y espacio. Me doy cuenta, ¿verdad? Me doy cuenta de que el mercado viene generando movimientos cada vez de agotamiento, ¿sí? Vemos cómo el mercado acá, con los mismos criterios de estructuras, haciendo estructuras ya internas, ¿no? Esto en 15 minutos, vemos cómo el mercado está haciendo mínimos cada vez más bajos, como este punto, como estos dos puntos, como este punto de acá, como este punto de acá. ¿Sí? Lo estamos viendo y vemos cómo todas esas zonas se vienen respetando. ¿Sí? Se vienen respetando e incluso vienen teniendo agotamientos. Entonces, ¿qué digo yo? Perfecto. Para el día de hoy, posiblemente no veamos que el mercado tenga, ¿verdad?, que llegar de pronto tan arriba. Dejo marcada esta zona y marco, ¿sí?, dentro de la que es bajo a 5 minutos, importante, en esta temporalidad bajo 5 minutos, y veo cómo el mercado se está comportando en este sector. Vemos que en este sector, en todo este sector, ¿verdad?, que miren acá, en esta temporalidad de 5 minutos, vean cómo luego de este impulso que hizo acá el mercado, deja una ineficiencia con una vela envolvente, luego de un periodo de acumulación, vemos cómo el mercado llega a esa zona y lo respeta, ¿sí? Entra una vela importante antes de la apertura de la sesión del día de hoy, que es esta línea gris que ustedes están viendo acá. Vemos cómo llega el mercado, ¿sí? Cómo llega el mercado estructuralmente a tocar esta zona y evidenciamos que la estructura, el punto mínimo antes de tocar esta zona es este señor. Lo tiramos a la derecha y vemos que con fuerza, que con volumen, que con una vela bastante envolvente, ¿sí?, este señor de acá, esta velita, vamos a llamarla acá, vamos a agarrar para tenerla como referencia, esta vela de acá, que ahora la voy a marcar porque va a entrar en nuestro análisis importante para el día de hoy. Esa velita que ustedes están viendo ahí fue la que ocasiona la ruptura de este punto estructural que viene respetando lo que está haciendo el mercado desde su apertura el día domingo, ¿sí?, que básicamente fue bajista, fuertemente. Entonces ahora tengo dos puntos importantes, ¿sí? Tengo dos puntos importantes. Willy, ¿en cuál punto voy a entrar entonces? ¿Sí? Voy a entrar en el punto que está aquí arriba que determinaste en un time frame mayor, o voy a entrar en este punto de aquí abajo, o dónde voy a entrar, Willy. Es muy importante, chicos, que si ustedes están viendo el contexto de lo que está haciendo el mercado, ¿verdad?, de lo que él está haciendo, de lo que él está dejando las estructuras en temporalidades menores, podemos ver el comportamiento una vez entra la volatilidad de New York y se junta con la de Londres, que básicamente es uno de los periodos donde mayormente hay volatilidad. Entonces evidenciamos que el mercado por este lado, una vez apertura, tiene un crecimiento, ¿verdad?, que básicamente vuelve a estar en la zona de origen de este movimiento. Volvemos a lo mismo, vean que siempre vamos a partir de un movimiento con volumen que ocasiona ruptura de un punto estructural importante, en este caso en una temporalidad ya menor filtrada de 5 minutos, y a su vez deja ineficiencias. Vuelve a tocar, testea la zona, una vez más testea la zona, abre la sesión de New York, vuelve a testear la zona y aquí es donde empieza lo importante, ¿sí? En temporalidades menores, que son temporalidades ya para ejecutar de un minuto, vemos cómo el mercado, ¿sí?, vemos cómo el mercado luego de su apertura vuelve a buscar la zona y empieza a dejar ya estructuras claramente bajistas, ¿sí? O sea, la intención ya es venir a liquidar este punto de acá,
¿sí? Venir a liquidar este punto de acá. Entonces, ¿qué digo yo? Ok, adaptación. Posiblemente el mercado no llegue a este time frame, a los 4100 más o menos, no llega a esa zona que fue la zona enviada. Lo pueden ver acá, fue la zona enviada, proyectada más o menos. Incluso aquí hice como una especie de más o menos para calcular cuántos movimientos, ¿verdad? O cuántos pisos, cuántos puntos podía tener como una especie de compra, pero nunca se dio ese escenario de compra como para aprovechar ese posible retroceso, ¿sí? Porque ¿qué esperaba yo para comprar? Bueno, esperaba lo siguiente: si el mercado hacía una especie de esto, testeaba la zona, continuar, listo, hasta allá arriba. Pero ¿qué hizo el mercado? Todo lo contrario. El mercado vino, testeó la zona, hizo movimientos, volvió a testear y finalmente empezó a dejarme estructuras cada vez más bajas. ¿Sí ves? Eso por allí ya me dice a mí, ok, ¿en qué punto voy a montar? No lo agarré en la cresta del todo, más o menos entré en los 4057. Por aquí le voy a dejar más o menos el cap de la operativa de todo, los detalles. Más o menos por allí fue el punto de entrada, 4057, se coloca la herramienta, ¿verdad? 4057, más o menos por allí. Coloco mi stop loss por encima de esta zona porque digo, bueno, si ya me falla esta zona, posiblemente vaya a buscar la zona de arriba. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Pongo la entrada allí y coloco como profit target, ¿verdad? Coloco como profit target un punto de liquidez que básicamente tiene un alto potencial de buscar, debido a que, si ustedes se dan cuenta, en la estructura de H4 tenemos el punto máximo, el punto mínimo, el retroceso, y para que se cumpla este fractal debería de venir a buscar esta zona. ¿Sí me entiendes? Ha estado divagando por acá, por eso este es el profit target que yo tengo. Y a su vez tenía esta zona de aquí abajo, que es un imbalance de una temporalidad diaria. Vean, todo este vacío que aquí aún el mercado no había sido mitigado ni había ido a buscar para tener un balance, para tener la eficiencia, ¿no? Por eso es que se llaman mercados ineficientes, mercados eficientes, o balance e imbalance. Entonces, entendiendo ese contexto, una vez entramos al trade, importante, ¿verdad? Una vez entramos al trade, tenemos como referencia, ¿sí?, la temporalidad de 5 minutos, que fue la zona que identificamos donde testeó varias veces y finalmente entramos por esa zona y decimos, ok, vamos a esperar que él haga un quiebre de esta primera estructura mínima que tenemos acá, ¿sí? Esta primera estructura mínima que tenemos acá, y la retestee. Si ustedes se dan cuenta, el mercado en este punto entramos, supera, rompe, nos ponemos positivo, aún no colocamos break-even. ¿Por qué no colocamos break-even? Porque una de mis estrategias para colocar break-even es que, por ejemplo, entramos aquí. Una vez que nosotros entremos en el mercado, debemos romper una estructura seguido de dejar un nuevo mínimo, ¿sí? Cuando haga esto y esto, ahí recién nos vamos a colocar break-even. Esto nos confirma y nos ayuda a no cerrar por emoción. Yo pude haber predeterminado de que acá, ya voy a ponerme break-even, ¿sí? Pero muchas veces, si haces eso, cuando entras en una primera instancia, ¿verdad? Cuando entras en una primera instancia, te puede pasar de que venga y el mercado como que con estas mechas, ¿sí?, más o menos por acá. Vean, con estos impulsos, retrocesos, si te fueras puesto break-even, ya te saca break-even. ¿Sí ves? Profit target de nosotros está por este sector. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esperamos que rompa esta zona, esta que determinamos acá, que fue la primera muestra de que nos dijo, ok, ya está haciendo mínimos cada vez más bajo y llevándose liquidez o estructuras de las temporalidades importantes que estamos considerando. Vuelve a dar un movimiento fuerte y decimos, una vez que rompa esta, ¿verdad?, es allí donde recientemente nos vamos a colocar break-even. ¿Sí ven?
break-even. Y una vez el mercado supere estos escenarios, vamos a buscar ahora otra fechita, la de mover stop loss, está. Una vez el mercado supere este punto mínimo y la misma teoría, ¿no? Que lo supere y que lo testee. Una vez que el mercado se lleve este punto estructural acá, importante, y lo testee, ¿verdad? Vean que aquí lo superó, pero no lo superó y lo testeó. Lo superó, retrocedió. ¿Dónde lo hace y lo testea? Aquí en esta vela. Presten mucha atención. ¿Sí ves? Aquí lo supera y ahí en la siguiente vela sí lo testea. Ahí es donde ahora yo digo, ok, este trade como mínimo me tiene que pagar algo a mí el día de hoy por todo mi esfuerzo, por seguir mi plan, por mover todo tal cual como lo he venido practicando, tal cual como lo tengo en mi sistema para entrar o para gestionar un trade. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso de cierta manera, si este trade te fuera sacado break-even o te fuera sacado en stock profit, que no cerrar parciales, ojo, no es lo mismo mover el stop loss con el lotaje completo a cerrar parciales. Eso es algo que va a depender mucho el tipo de cuenta que estés manejando, si es en una cuenta de fondeo, si es una cuenta real. Eso ahí tú puedes ajustarlo. Te invito a que te unas al grupo de las Masterclass donde explico a detalle en la gestión de riesgo esa parte, ¿verdad? Y que lo puedas aprovechar. Y en este caso lo que hice fue mover el stop loss para buscar la posición completa. ¿Por qué? Porque el potencial que tenía, según lo que me iba dejando el mercado, ¿verdad? Era sumamente alto. Las probabilidades eran muy altas de que este trade se diera al TP. Simplemente tenías que tener la paciencia y dejar que la estructura se desarrollara. Todo impulso va a tener su retroceso. Mira, todo impulso tiene su retroceso hasta que finalmente incluso estuvo mucho más abajo del profit target. Sin embargo, en este trade tratamos de sacar una relación riesgo-beneficio 1.3, ¿sí? 1.3. Yo me salí como en el 1.2.75, casi el 1.3, 2.90, algo así. Me dio, porque siempre me puse un poquitito por encima de esta zona. Pero finalmente se logra el objetivo, se logra sacar el ratio y se logra sumar a la cuenta, al trade y posiblemente a un próximo retiro en esta cuenta que tengo actualmente. Así que bueno, chicos, espero esto el día de hoy les sirva para que cuando vayas a mover un stop loss, cuando vayas a mover o vayas a colocar un break-even, hazlo de una manera consciente en el cual tú sepas lo que estás haciendo, ¿sí? Y no lo hagas simplemente por emoción, por protegerte o por miedo a perder el dinero que ya llevas en este trade, ¿sí? Creo que lo más sano es cumplirte con ese plan. Creo que si me preguntas cómo desarrollas esa parte, lo haces en el backtesting. Cuando tú estás haciendo backtesting, practicas esto mucho. Creo que este tipo de escenarios te va a ir forjando a ti esa paciencia, ese carácter de poder aguantar las posiciones, de que no te dé miedo que se devuelva a precio de entrada, o de que si tú colocaste break-even haciéndolo todo bien y te toca break-even y se da la dirección, no te sientas culpable, ¿sí? Porque lo que sí te vas a hacer sentir culpable es si lo haces de manera emocional, te saca en break-even y te da el movimiento. Te vas a sentir muy, pero muy mal. Créeme, ¿por qué? Porque sientes que te estás autosaboteando. Entonces, cuando tú haces las cosas bien, aunque no salga el resultado que esperas, que prácticamente en este caso sí nos dio el resultado, pero si no nos fuera dado, un break-even o no fuera sacado en stop loss, ¿verdad? De cierta manera tú te vas con un grado de satisfacción porque estás haciendo lo que has venido practicando y que la data te dice a ti que la ventaja estadística según lo que estás haciendo te va a ayudar a ser rentable. Entonces, ¿qué es lo más importante? Mantenerte en una mentalidad y concentración de lo que tú has venido practicando para cuando te toque hacerlo en vivo, hacerlo. Y todas las personas que estuvieron allí conectados no me van a dejar mentir por si ven este video. Así que bueno, nada chicos, espero les haya servido, les haya gustado. Hago este tipo de sesiones en vivo. Puedes pasarte por mi canal de Telegram, el gratuito, ¿sí? O puedes también unirte al grupo de Masterclass
en donde hacemos también este tipo de contenidos, este tipo de dinámicas operativas, masterclass de riesgo, técnica, mentalidad, para que de cierta manera puedas desarrollarte como un trader integral y de cierta manera pues aprender un poco, ¿no?, de la experiencia de otros. Así que bueno, sin más nada que decirte el día de hoy con este gran trade, me despido. Chao, chao. Williocopio por aquí. Ya saben, pueden seguirme en nuestras redes sociales como @Williocopio o @mistradeoficial, la de la comunidad. Si nos siguen en las dos, nos estarías apoyando muchísimo. Chao, chao chicos. Dios los bendiga.